Se busca personal para un viaje peligroso. Paga reducida. Frío intenso. Largos meses en la más completa oscuridad. Peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. Sir Ernest Shackleton. Supuestamente. Bienvenidos a la expedición al Polo, al núcleo de atracción del emprendimiento tecnológico. Bienvenidos al Polocast, el podcast del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Agárrate que vienen bits. ¿Entrevista o entrevisto no visto? ¿A quién destriparemos hoy? Estamos aquí con Carlos Rodríguez, de La Diversiva. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. O buenas noches. Según dónde se oiga y cuándo. Amigos de Hispanoamérica. Exactamente. Ya sabes que por internet aquí te puedes Las 24 horas. Sí, desde las Molucas a Quito, Rosario, Argentina. Uh-huh. Y también en Macharabiaya. Carlos Rodríguez es periodista de formación y de vocación, es un personaje de aquí del Polo de Contenidos Digitales. ¿Llevas aquí desde? Pues va a ser 2 años, porque entré en diciembre del 17, o sea que a lo tonto. Sí, o sea que ya estás con fecha de casi de caducidad, ¿no? Pero tu proyecto a mí me parece que es uno de los más interesantes. De hecho, en una sección del Polocast, planes que hacer. ¿Qué es La Diversiva? La Diversiva es una guía de ocio infantil y familiar, un lugar es online, en la web, donde la familia, en este caso de Málaga y provincia, porque es el ámbito territorial que nosotros abarcamos, pueden encontrar cosas para realizar con sus niños, actividades de ocio y también consejos y productos para consumir en el ámbito familiar. Es como si fuera un producto informativo enfocado a ese perfil concreto de madres y padres que tienen hijos, evidentemente, y que viven o veranean o pasan tiempo en Málaga. Padres y madres que el fin de semana o cuando salen pitando, y bueno, no siempre hay por qué llevarles a una gran superficie porque hay muchas actividades culturales, lúdicas y demás. A mí lo que siempre me ha llamado, y además siempre te lo digo, y vamos, debes de estar hasta preparado para ello, bueno, pues que hayas pensado en tú eres el supertío. Sí, se podría decir que sí, ¿no? El tío que lleva los planes preparados, que lleva la chuleta. Siempre con las cosas que hacer. En todas las familias hay un tío o una tía que es el que jalea a los sobrinos. ¿Y cómo se te ocurrió esto de La Diversiva? Pues mira, fue simple. Fue en una reunión familiar escuchando una cuñada mía que vive en Barcelona, que había tenido un bebé y lo había apuntado a clase de natación con 2 meses. Y yo en ese momento, como bien has dicho, Ignacio, llevo 20 años en la profesión, pero en ese momento estaba en una etapa en la que había salido de mi anterior empresa y estaba buscando algo para montar. Y me llamó mucho la atención el cómo ella había descubierto un sitio para que su bebé de 2 meses diera clases de natación. Y le pregunté y existe allí existen distintas posibilidades, pero una de ellas que es el culturista.cat, que es como si dijéramos una diversiva, pero allí en Barcelona. Hoy en día todo o casi todo está inventado. Lo que pasa es que sí es verdad que hay muchas veces que no está implantado en todos los sitios. Y así fue un poco como me surgió. Viendo eso, pensé que aquí en Málaga no había nada parecido, o por lo menos yo lo echaba de menos. Pequeño estudio de mercado. Me puse a comprobar que no. Y por otro lado, desde también ya la necesidad de madres y padres muchas veces que necesitan información fiable, veraz y además trabajada por profesionales de qué cosas pueden hacer con sus niños. Y fue un poco de esa manera. Es que es muy interesante porque yo creo que tú representas lo que es un paradigma o lo que es un ejemplo de la transformación digital, ¿no? Como vienes de un ámbito, si mal no
Sí, sí. no te has explicado, todo el mundo sabe cómo está la prensa y demás. Entonces, bueno, pues surge de ser un buen periodista y ves esta vía de negocio que es interesante, no de negocio, sino, bueno, ahí cumples un papel social bien interesante, te creas tu puesto de trabajo, pero también más puestos de trabajo. ¿Cuánta gente estáis hoy en la Diversiva? Ahora mismo somos 3 fijos. Tengo 2 personas contratadas a jornada completa, periodistas de profesión. Y bueno, después también tenemos a veces chicos y chicas de la Universidad de Málaga que hacen prácticas, pero bueno, somos 3 personas. Es verdad que cuando yo empecé con esto, empecé con un socio que ya no está conmigo, que se llama Jorge, y en principio fue una forma de buscar un autoempleo. Es decir, a mí ni se me pasaba por la cabeza el que yo pudiera llegar a dar trabajo a otras personas. Y la verdad es que eso fue en agosto del 2015 cuando nació, es decir, que acaba de hacer 4 años y vamos, evidentemente es muy difícil todo y a los autónomos más que voy a contar, pero yo me puedo dar con un canto a los dientes, decir que estar en esta situación después de 4 años de trabajo es más que satisfactorio. Hombre, este tipo de iniciativas, como es la del Polo de Contenidos Digitales, lo que a mí me llama más la atención es el mix, ¿no? O la variación de la cantidad de empresas que hay, ¿no? Por una parte, pues tienes iniciativas más o menos, vamos a decirlo, pequeñas empresas que empiezan, también hay medianas y luego también, bueno, pues Ujú. podemos tener aquí, estamos conviviendo, pues por ejemplo, con Fresco Film, que Claro que estuvieron son produciendo, dinosaurios, no, son muy grandes. Y hay una por eso. mezcla, y sobre todo los de la universidad, pues bueno, que también está Loma por aquí con su cátedra de estudios estratégicos. Bueno, discúlpenme porque con esto de las siglas. Pero en el caso tuyo, claro, ¿cómo fue tu transformación en gestión? ¿A través de dónde la hiciste? O sea, como gestor. Ujú. Porque en el tema del emprendimiento, por lo menos mi punto de vista, es la necesidad de tener Tienes casos, o sea, es de tener una cierta Ujú. formación, igual que para eso se estudia administración de empresas, pero ¿cómo te iniciaste tú en los mundos del marketing y de las keywords? Que eso ya sabes que lo dominas y todo lo online. Pero Sí, ¿cómo te iniciaste? yo, por ejemplo, no me pongo de ejemplo de emprendedor o de gestor porque no hice lo que creo que se debe hacer ya con el tiempo y echando la vista atrás. Eso no quiere decir que me haya ido mal, al contrario, pero no hice lo que es lógico, que es ver cómo montar un negocio que sea productivo y a raíz de eso crear el producto. Yo pensé, como bien he dicho en esto, en que era una necesidad, veía un hueco, un nicho y traté de crear el mejor producto posible y en eso nos pusimos a trabajar. Y después yo estuve dándole vuelta a cómo monetizarlo. Cómo monetizarlo un poco, como bien dice Ignacio, porque cumplimos una labor que yo creo que es muy interesante para las familias, pero evidentemente todos nos gusta comer cada día, con lo cual necesitamos tener ingresos y digamos que sea nuestro modo de vida para precisamente poder seguir prestando ese servicio a la familia. Entonces yo primero creé el producto, digo, lo veo así, creo que tiene que ser lo mejor, lo más práctico, gratuito evidentemente para los usuarios que no pagan, digamos por el consumo de la información, y después cómo monetizo, y yo entiendo que debe ser al revés, es decir, que Vamos, que pusiste el carro antes que los bueyes, pero bueno, a veces hasta funciona. y en este caso ha funcionado. Y la verdad es que si hay un cambio, sobre todo cuando ya tienes personal a tu cargo, em, que ya dejas un poco más la profesión el día a día y te encargas más de la gestión. Evidentemente yo sigo siendo periodista y el producto es de comunicación, ¿no? O de información, pero claro, mis labores ya no son tanto escribir, ya tengo personal que lo hace y ya es más gestión, como bien dices, pues tienes que al final aprender pues desde nóminas hasta de hacer contabilidad, el IVA trimestral, Vamos, fiscal laboral, publicidad. contable, publicidad, marketing. En ese caso, los autónomos y pequeños autónomos sí que somos un poco todoterrenos, ¿no? Que tienes que ir haciendo un poquito de De todo. hombre orquesta, ¿dónde te ves en 10 años, Carlos? Me gustaría verme aquí, pero sé que, como bien dices, tengo fecha de caducidad porque la verdad es que en el polo digital estoy encantado.
pero me veo, sea donde sea, físicamente, en una oficina o donde sea, pero trabajando en esta misma línea. Yo concibo, digamos, mi trabajo que me dé para vivir y no pienso en, no sé, en crear un mastodonte empresarial o decir que poder Calla, dar calla, trabajo. que Florentino Pérez Empezó así, ¿no? empezó así con la guía del ocio hasta, hasta hoy. Me veo trabajando de periodista, pudiendo dar, si me dejan y puede ser, trabajo a otras personas de nuestro sector y nada, y viviendo con humildad, que es lo que me gusta. Agenda eventual. Conferencias, networkings, exposiciones, encuentros y actividades interesantes servidas por quehacerenmálaga.com y planes en familia con ladiversiva.com. ¿Cuál es, ahora te voy a hacer un quiebro. ¿Cuáles son en el tiempo que llevas con la Diversiva, las actividades que tiran para arriba y las que tiran para abajo? ¿Cuál es la tendencia ahora en las actividades lúdicas para los críos? En eso te llevas, cuando te metes en faena, te llevas muchas sorpresas. Pasa también en nuestra profesión con noticias que piensas que van a ser un bombazo y no lo son, porque cuando publicas actividades a lo mejor ves algunas educativamente muy potentes, muy buenas, con mucho contenido de aprendizaje para niños, muy bien montadas, y piensas que cuando las publicas va a tener una difusión enorme y pasan desapercibidas. Y después viene una exposición de dinosaurio a Málaga y, y revienta los datos estadísticos. Entonces, hay muchas, digamos, muchas sorpresas, pero sí es verdad que si hablamos de masa de gente, lo que son dinosaurios, todo lo que tenga que ver con dinosaurios, exposiciones o películas, y después con los grandes personajes de la televisión para niños, con los típicos Patrulla Canina, Peppa Pig, aunque suene muy, eh, no sé cómo decirte, es decir, con la de actividades que hay y Sí, las que damos, que que suene son un muy... poco casposo, no sé, o Sí, anticuado, pero en ese vamos, ¿no? sentido, pero es verdad que, bueno, en Internet evidentemente se mide todo y nosotros tenemos datos estadísticos de quién consulta las Por eso. noticias, cuántas, y digamos, para un público grande de masa, con diferencia. Después, a nosotros nos gusta dar y siempre buscamos huecos para esas pequeñas actividades que hemos hablado, que son, educativamente muy potentes, que a lo mejor lo hacen gente pequeñita, ¿no? Pequeñita en el sentido de que tienen pocas posibilidades, pero que trabajan con mucho amor, y también les damos difusión, porque lo que queremos también con la diversidad es poder fomentar que los niños disfruten esas actividades. Es interesantísimo. Y las actividades por ejemplo, aquí tenemos el Málaga Byte, que es una Ujú, iniciativa bien, bueno, bien interesante porque hace una cierta alfabetización digital, ¿no? A través de la programación y ujú. creo que con Arduino, no sé si también tocan algo de robótica. Eh, en este día a día en el que nos están acelerando, ¿no? Hacia todo lo digital y sobre todo esa sensibilización de los chavales y las niñas que tienen que empezar a programar. Ujú. Ese tipo de actividades, ¿cómo van? O sea, ¿son más de, uy, el futuro, el futuro, el futuro o el presente? O sea, ¿funcionan bien? Son el presente ya, lo que pasa es que sí es verdad que no atrae a la gran masa de gente. Es decir, ahí sí se ve también la sensibilidad o el interés de las madres y de los padres en cómo educar a sus hijos, y quién tiene interés porque el niño o la niña, digamos, practique eso. Nosotros, si te fijas, aunque es una guía infantil, nosotros escribimos para madre y padre. No tenemos una Obviamente, sí. escritura, porque, digamos, son los que tienen la decisión de tanto de a dónde ir como dónde apuntar a sus niños. Y evidentemente, si pones una actividad de fútbol o de cualquier otra de este tipo, tiene mucho más tirón, pero se ve también, que, por ejemplo, el tema de robótica educativa o de tecnología para chicas, que hay que potenciar su introducción en el mundo tecnológico. Es decir, hay empresas que ya hacen eso y después tienen también su público, es decir, que cubren la plaza de los talleres. Pero claro, es algo más,
más pequeño y depende de que, precisamente eso, de que esa madre y ese padre se preocupe porque su hija o su hijo aprenda y realice esa actividad. No, sí, hombre, lo que es la educación y los planes familiares. ¿Y de visitas cómo vamos en la Diversiva? Bien, de visitas vamos bien. Por suerte vamos creciendo siempre, vamos progresando. Ahora mismo estamos en 2.000 usuarios únicos diarios y más de 5.000 páginas vistas al ¿Vistas? día, publicando solo contenido de Málaga y provincia. Así Sí. que y teniendo en cuenta que es un nicho muy específico, que son personas que tienen niños o que pudieran ser, imagínate, abuelos o tíos que tienen que realizar alguna actividad con sus sobrinos o sus nietos. Es decir, que digamos si tenemos concentrado todo ese público, bueno, todo ese no, porque hay muchos miles, entiendo, de madres y padres que todavía no nos conocerán, pero que sí tenemos digamos, un alto número de visitas y de influencia en ese sector. Nosotros hemos tenido siempre una suerte, y es que nuestros lectores han sido nuestros principales prescriptores. Ajá. Como nosotros hemos difundido información que es de interés, qué pueden hacer con sus niños y sus niñas en tal sitio, qué actividad hay gratis, nosotros publicamos todo, sean actividades de pago o gratis, sea de cultura, de deporte, es decir, que después ya la madre y el padre decide dónde quiere ir con sus hijos. Entonces hemos corrido mucho como la pólvora en, pues, bueno, un grupo de WhatsApp de madres de colegio, de Facebook, de compartir, porque los padres veían las noticias, les resultaba de interés y las compartían con sus amigos y sus amigas, con lo cual, digamos, es una especie de bola que crece rápido. Sí, Entiendo sí. que si vendiéramos, por ejemplo, lavadoras, sería mucho más difícil que nos compartieran, ¿no? Así es, el boca a boca digital. Y bueno, ¿cuáles son las redes sociales que mejor os pitan a vosotros? Que Facebook es mejor la que mejor funciona, funciona, mejor funciona, ¿no? pero con Claro, porque es para diferencia. los padres. Mm. Nosotros tenemos Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, y después tenemos también YouTube, YouTube, el canal de YouTube con vídeos de los locales y de las actividades. Tenemos newsletter, es decir, que tenemos distintas formas de comunicarnos, pero a nosotros lo que mejor nos funciona es Facebook. Ahora mismo, creo que en la última estadística estaban en el 60 o 70% de las personas conectadas a Internet en España tenían cuenta de Facebook. sí, Instagram está sí. subiendo mucho, pero está todavía a la mitad, está a 3, 3,5, cuando Facebook es 7 de cada 10. Fíjate, no, y bueno, también va por edades, ¿no? Los padres no Sí, estarán también es verdad. tan... Quizá yo creo que la mayoría a lo mejor de los padres son casi de las madres de los padres son de mi edad, en este caso, en torno a los 40. Porque claro, es cuando más deciden. Normalmente nosotros publicamos cosas desde 0 hasta 18 años. Actividades para hacer Ajá. incluso algunas en el tema del embarazo, desde body painting hasta de clases para dar a luz y demás. Pero es verdad que cuando más nos consumen son las madres y padres que tienen niños entre 0 y 12 años, que es cuando más pueden decidir sobre sus actividades. A partir de los 13 o los 14 años casi que son los niños los que marcan la agenda de la familia, de queremos ir aquí o Sí, queremos ir allí. Entonces es verdad que a lo mejor para ese franja de edad todavía Facebook funciona bien. A lo mejor ya si nos vamos a generaciones más jóvenes, pues ya estamos hablando de Instagram, porque mucha gente no tiene ni Facebook, de esa edad más temprana, digamos. absolutamente de acuerdo. Pues Carlos, comentarte que la Diversiva y a los escuchantes aquí del Polocast, que siempre se encuentran, pues bueno, con personajes bien interesantes. Yo creo que eres un ejemplo de... Bueno, primero ejemplo de buenas personas, siempre se te ve Te por lo ahí agradezco, muy Ignacio. concentrado, estás siempre trabajando, muy cooperativo y colaborativo para todo. Creo que además tienes que estar muy orgulloso porque en una profesión tan en cambio como es el periodismo, pues bueno, que hayas encontrado no tu nicho, Mm. sino, vamos, Un hueco donde tu hueco aportar. que vaya desde, yo creo que el polo trae suerte y esperamos que el Polo Gas A mí de momento sí, y espero que siga bueno, así. ladiversiva.com, ¿no? O Así sea, es. si no sabes qué hacer el fin de semana, para arriba y para abajo, antes de que te revienten el La casa. salón, la casa, se peleen, mamá, papá, me aburro y todo el cuento tal, a la diversiva siempre seguro que encontrarán nuestros escuchantes pues algún plan interesante que hacer.
Y ya saben, los dinosaurios todavía siguen. Aunque se extinguieron hace mucho, pero siguen siendo los reyes. No nos libremos de ellos. Carlos, un placer. Carlos, muchísimas gracias. De ladiversiva.com. Un abrazo, hasta luego. Enchúfate al Polocast en tus redes sociales habituales.